Buenos días. Esta es una presentación sobre comercio exterior presentada por Alfredo Gutiérrez Bernal y quienes habla Juan Francisco Vázquez. Empezaremos hablando de las importaciones colombianas. Esta tablita nos muestra el comportamiento del año 2013 versus el 2014 y algunos datos del 2015, es decir, hasta el primer semestre del 2015. En general, nuestras importaciones han crecido, comparando esos 2 años, básicamente en un 7.3%, jalonadas de una manera muy importante por el consumo de bienes duraderos, los automóviles sobre todo, que crecieron en el 10.1%, y las cosas relacionadas con los automóviles, lubricantes y conexos, en el 15.5%. Sin embargo, también crecieron otros rubros como la importación de materias primas para la agricultura, para la industria, y en general, digamos que el comercio nuestro en cuanto a las importaciones creció bastante en el último año. En el 2015 vemos que va a haber un comportamiento muy parecido al 2014, porque estos datos del 2015, como les dije, son del primer semestre y vemos que son más o menos el 50% de los datos del 2014. Entonces se va a comportar más o menos igual al final del año. Hablemos ahora de las exportaciones. Nuestras exportaciones, en cambio, han decrecido mucho. Aquí tenemos esta tabla que nos muestra un comparativo del primer semestre del 2014 versus primer semestre del 2015. Y vemos cómo el total de exportaciones cayó en un menos 32%. ¿Qué fue lo que más nos afectó? Las exportaciones tradicionales, que cayeron en el menos 41%, principalmente el petróleo. El petróleo tiene una caída casi del 50%. No quiere decir que exportemos menos petróleo, porque aquí vemos la tabla, las cantidades, exportamos más o menos lo mismo, pero estamos vendiendo el petróleo mucho más barato, entonces eso es lo que nos genera una pérdida tan grande. Lo mismo pasa con el carbón, una caída del menos 25% en el valor de exportaciones y el ferroníquel en el menos 18%. Las exportaciones no tradicionales también decrecen en el 11%. Veamos unos datos al respecto. Esta tabla nos muestra un comparativo de los últimos 5 años, nuestras exportaciones, cómo se han portado. Entonces, el primer rubro es el del petróleo. Vemos cómo en los últimos 5 años hemos estado aumentando esas exportaciones de petróleo, pero en el 2014, 2015 empiezan a decaer por el tema del precio internacional del petróleo. Veamos otro sector. Aquí tenemos el café, también es una exportación tradicional que ha tenido un comportamiento un poco más estable, es decir, vendemos el café a un mejor precio. Tenemos también el sector de los aceites, por ejemplo, de las frutas, frutos comestibles, que han tenido un comportamiento estable durante los últimos años, incluso podríamos decir que han crecido. Eh, ¿Qué otro podemos ver acá? Este de los productos diversos de la industria química, que también tienen un comportamiento favorable para los colombianos. Entonces, este comparativo de los últimos 5 años, muy interesante, porque nos deja ver cómo van creciendo en algunos sectores las exportaciones colombianas. Finalmente, vamos a ver esta tablita en la que tenemos un listado de los productos con su precio puesto en los puertos, y también es el comparativo primer semestre del 2014, primer semestre del 2015. Entonces, el petróleo, vemos como consecuentemente con lo que vimos antes, en una disminución del 50% de un año al otro. El oro es un elemento que exportamos y aunque también presenta una caída, vemos que seguimos siendo un país exportador de este producto. Aquí tenemos el banano que exportamos, también se presenta una pequeña disminución ahí, pero seguimos siendo un país exportador de banano. Las flores sí son muy estables. Por aquí también tenemos las rosas, que también presentan un comportamiento bastante estable. Todos los productos que exportamos, lógicamente, se ven afectados por los precios internacionales, tanto del petróleo como del dólar, pero en general nuestra economía ha sido estable, podríamos decir. Otras economías se han resentido mucho más que la nuestra,
pero vemos como en la mayoría de los productos el comportamiento es bastante bueno. Entonces, pues queríamos exponer sobre esas tablitas que son un poquito pesadas, pero nos dejan ver fácilmente cómo el sector colombiano de la industria sigue trabajando fuerte para mejorar las exportaciones y cómo a pesar de los precios internacionales, nuestros productos como el café, el petróleo, el banano, las flores, siguen aportando de manera muy positiva a la economía colombiana. Bien, les dejamos la bibliografía. Muchísimas gracias.